Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a un episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos un episodio súper especial. Por primera vez en este espacio vamos a abordar el tema del género, la sexualidad y la construcción de la identidad. Vamos a desarrollar distintos episodios respecto a este tema y vamos a abrir el apetito con una invitada de lujo, que es Elena Madrigal. Antes de que la escuchen, antes de presentarla, simplemente déjenme recordarles que este es un proyecto autogestivo, no tenemos patrocinio ni financiamiento ni lucramos con él. Básicamente es puro amor a la filosofía, así que si gustan pueden ir a hacer un donativo, ya saben, en la página web www.aralevaldez.com o buscarme en redes sociales o mandarme un mensaje a hola@aralevaldez.com.mx. Y bueno, ahora sí, no nos retrasemos más e iniciemos con nuestra invitada. Elena, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Aralia. Buenos días a todas las personas que escuchan tu podcast. Pues sí, yo soy Elena Madrigal y me pediste que me presentara. Bueno, lo primero que yo diré es que soy profesora, estudié letras, escribo y escribo cuentos y crítica literaria como parte de todas las actividades que realizo. Soy madre, abuela, amiga, sobre todo, tengo muchas amistades y me asumo como lesbiana. Entonces, todas estas cuestiones, pues las resumo, creo yo, en todos los ámbitos de la vida. Sí, por un lado, ejerzo como profesora, pero este magisterio, pues también se me da mucho en casa. Y lo mismo sucede con esas otras categorías de las que yo hablaba en el principio. Creo que las personas no podemos divorciarnos y cuando nos vemos forzadas a hacerlo, pues es cuando entramos prácticamente en crisis, ¿no? Por supuesto, entraste derecho al tema que nos ocupa siempre en este podcast, qué maravilla, que es cómo construimos precisamente el ser, la identidad, y ya llegamos incluso a cómo podemos entrar en crisis. Cuéntanos un poquito, Elena, para ti, ¿cómo ha sido descubrir el género? ¿Cuál ha sido este trayecto que has hecho en tu vida para entender primero, pues, qué es el género y luego en qué te afecta y luego qué hacer con eso? Yo creo que desde la infancia casi todas las personas nos preguntamos sobre quién soy y qué lugar tengo en el mundo a partir de una socialización que nos separa, que nos compartimentaliza, ¿no? En el caso de las niñas, ¿por qué soy niña? ¿Por qué yo uso vestidos? O a veces no te lo preguntas, es simplemente algo dado. Y a veces, ¿por qué la incomodidad también? Esa incomodidad, esa rebeldía, sobre todo llegadas a una edad en que todos los seres humanos, al igual que todos los seres humanos, tenemos una facultad de abstracción, de reflexión, y te preguntas ¿por qué? Claro, ¿No? claro, Con claro. algo tan sencillo como la vestimenta. Claro, ¿no? Los ¿Por qué no me puedo zapatos que de vestir? repente cambian, no sé, esas bailarinas, o sabes que más adelante van a cambiar a tacones Claro. y hay algo que no cuadra. Qué difícil vivirlo. Lo bello es que ahora lo podemos observar y analizar con un poco de distancia y entender qué nos sucedió. Pero como dices, este tipo de cuestionamientos, de preguntas, pues es algo por lo que todos pasamos. A lo mejor con más conciencia o con menos conciencia o con más claridad de que estoy cuestionando algo, pero siempre hay algo que nos inquieta de lo que nos determinan hacer, ¿no? Hay algo que nos incomoda. Y en este sentido, esas incomodidades que tú experimentaste son las que te llevaron a explorar, por ejemplo, desde la literatura, diferentes modos de ser y de poder existir y de poder hacer cosas en el mundo. ¿O cómo fue que te conectaste desde estas inquietudes personales, desde estas incomodidades, hacia la necesidad de profundizar más al respecto, de entenderlas mejor? Creo que fue desde el lenguaje. Hace algún tiempo, en la pandemia, los bibliotecarios y las bibliotecarias de la institución donde trabajo nos pidieron
que hablásemos de uno de los cuentos infantiles que de alguna manera hubiera tenido una influencia en nuestras vidas. Y yo recordé Pinocho. Ok. Pinocho en una versión que fue fílmica y luego algunas de las tomas de la película las imprimieron y las convirtieron en libro, llegó aquí a México con una traducción. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que el niño actor que hacía Pinocho se Ujú. llamaba Andrea. Ok. Y yo decía, ¿por qué tiene nombre de niña? Claro. Si representa a un niño, además, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es que una niña impersona a un personaje masculino? Y mi padre me explicó que Andrea era un nombre masculino en italiano, porque en italiano esas terminaciones con A eran del masculino. El mundo, en este mundo del lenguaje de la otredad, Ujú. empezó a abrirse de una manera Wow. impresionante, creo yo, en ese tipo de detalles. Es decir, en el lenguaje yo encontré esa ancla para explicarme el mundo de otras maneras. Muy bien. El lenguaje entonces no solo nos construye, sino es también un intermediario por el cual construimos el mundo y nos deconstruimos a nosotros. Y déjame preguntarte, tú que eres la experta en este tipo de pensamiento sobre el lenguaje. Justo el lenguaje para ti, ¿qué representa? ¿Por qué el lenguaje y por qué no el cuerpo y por qué no la imagen? ¿No? Además de que nos abre el mundo, para ti, ¿qué construye el lenguaje? Que el lenguaje no es solo texto, sino que el lenguaje también puede ser visual. Yo no soy cineasta, por ejemplo, o directora de teatro, ¿no? O actriz, ¿no? Es decir, mi medio no es la materia física, pero incluso las personas que trabajan con ese cuerpo de manera directa y que es su medio, tienen un lenguaje, es decir, un código que les permite transmitir y expresarse con ese otro fin. No, el lenguaje, quiero referirme no solo a la palabra escrita. Si yo me visto de determinada manera, no hay necesidad de que hable, porque sé que muchas personas a mi alrededor van a decodificar esa vestimenta o la manera en que me arreglo o no me arreglo, porque también puede ser intencional el desarreglo. Y en esa Claro. intencionalidad es donde vienen los parámetros de comunicación y de incomunicación también. Qué belleza, qué bonito lo que nos acabas de decir. Entonces, a ver, para nuestra audiencia, que le quede más clara cuál es su relación cotidiana con el lenguaje. El lenguaje nos acompaña todos los días de nuestra vida, es algo que está desde que nosotros nacimos y es algo de lo que nosotros también somos partícipes. Nosotros construimos un nuevo lenguaje. Déjame hacerte la pregunta inevitable, ya que estamos en este tema. ¿Tú qué piensas o qué opinas, por ejemplo, de esta cuestión del lenguaje de género? Sabemos que hay muchísimas discusiones, muchísimos puntos de vista, no tratamos de dar una solución última, ni siquiera decir si es correcto o no, pero para ti ¿es importante o no es importante que se hable en términos de un lenguaje de género o no? Bueno, para mí es fundamental, tan fundamental como cuando las poetas en el siglo XIX empezaron a rebelarse ante el sustantivo, ¿no? Que ya no querían ser poetisas, Eso. querían ser poetas. Entonces, que cada persona encuentre su manera de sentirse identificada, que se vea en ese espejo que es la lengua, a mí me parece maravilloso. Que hay cuestiones sociales que pudieran impedir el entendimiento mutuo, bueno, pues ya es otro ámbito, pero que cada individuo, porque es curioso, ¿no? Cómo somos tan individuales y tan iguales. Así es. Entonces, en esa parte en que no casamos con nada ni con nadie más, sentirnos a gusto con esa autonomenclatura. Por ese lado, yo digo que está muy, muy bien. Y que es necesario, ¿no? No solamente está muy bien, sino es algo que si no se hace, Es un asunto de equidad, ¿no? De justicia. exacto, exactamente, de construcción, ¿no? De poner algo en la realidad distinta. Lo que no se nombra para nosotros difícilmente existe.
nosotros somos seres que identificamos las cosas, ¿no? E identificar algo es definir algo, delimitarlo y ponerle un nombre. Y cuando lo hacemos sin apropiarnos de ese nombre o de ese objeto o de esa relación a la que estamos identificando, pues en quién estamos dejando las categorías que caen ¿no? Para definir ese objeto o esa relación. Y se las dejamos en general a la sociedad, a la cultura, a los aprendizajes sociales, cuando también nosotros tenemos la capacidad de apropiarnos de estas partes de nuestra propia vida y de construirlas y nombrarlas y enunciarlas de una manera singular, única y distinta. En este sentido, Elena, cuéntanos para ti entonces cómo podríamos definir el género de una manera sencilla, entre comillas. ¿Cómo podríamos ayudar a la gente que nos esté escuchando a entender cuál es el problema del género? ¿Tú qué nos podrías contar? ¿Cómo podemos abonar para que la gente entienda un poco más este conflicto? Mira, yo creo que el género es una de las palabras más bellas que se han inventado por lo siguiente, porque es una palabra, es como una proteína Ujú. que cae bien en todas partes. El asunto es con qué la combinamos, Claro. es decir, qué preguntas le hacemos al género. Si le pregunto a partir de la moda o la vestimenta, ¿por qué me visto y por qué en otros lugares se visten de cual o tal manera? La respuesta variará. Si esta pregunta la hago desde la literatura, pues me preguntaré por qué hay menos escritoras famosas, ricas, poderosas en el sentido social, es decir, le haré otras preguntas y el género me ayudará a responderlas de manera igualmente distinta. Si hablamos de desigualdades sociales, bueno, esa palabra mágica nos va a dar otras respuestas y nos va a llevar por otros caminos. Si como persona le pregunto al género, ¿quién soy? Obviamente las respuestas serán muy particulares, pero las podré relacionar con mi historia personal, con la historia familiar, con la de los pequeños grupos sociales que me hacen, que me construyen día a día, ¿no? Mis amistades, mis vecinos, portera, el señor que mueve los coches, es decir, ese género nos va a ir respondiendo a distintas interrogantes. Entonces dependerá desde dónde nos colocamos y planteemos esa pregunta, que la respuesta será diferente. Me pregunto a través de ese lente del género, ¿qué son los hombres? ¿Qué ha sido la masculinidad? ¿Qué hace la masculinidad en las guerras? ¿Por qué en las guerras también las mujeres y los hombres tienen lugares distintos? Obviamente, esas respuestas y esa manera de contestarlas, pues no va a ser la misma que si le pregunto, ¿y por qué mi prima es tan diferente? Claro. ¿No? Entonces, dependiendo de cómo nosotros interpelemos la idea de género en relación a qué, vamos a obtener diferentes respuestas. Y esa es una gran guía para empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, como individuos, como personas, cómo nos vamos construyendo, qué es lo que aceptamos que es parte de nosotros, que ha sido puesto por la sociedad. Porque vamos, el género es algo con lo que nos relacionamos desde el día cero de haber nacido, ¿no? Hay varias anécdotas al respecto. Hay una que a mí me parece muy buena, muy clarificadora. Imagínense a dos mujeres en un hospital, las dos acaban de parir, una parió a una mujer, la otra parió a un varón. Llega la enfermera con ambos bebés en brazos, recién de los cuneros, para darles su primer alimento y llegan los dos niños llorando. La enfermera, cuando voltea a ver al varón, que va envuelto en su mantita azul, por supuesto, como corresponde, en cuestiones de género, el niño va llorando y la enfermera le va diciendo, ay, mira qué pulmones tan grandes, pero qué buena voz vas a tener. Y entonces se acerca a la madre del niño y se lo entrega y le dice, señora, felicidades, qué magnífico niño tiene usted, va a ser un hombre importante. Ah, sí, qué linda, gracias. Y se voltea a la enfermera con la nena que va llorando y se aproxima hacia la mamá y le empieza a decir a la nena, no, chiquita, ya no llores, no seas tan escandalosa, mira, tu mamá está cansada, déjala descansar, ya, ay, sí, qué bonita eres cuando no lloras. Se la entrega a su mamá
y le dice a la mamá, híjole señora, pues está muy bella la niña, pero es muy escandalosa, yo creo que le va a costar mucho trabajo su crianza. Fin de la historia. Estamos observando que tenemos dos entes que acaban de nacer, que no tienen ni un día, ¿no? Que no tienen realmente una determinación genérica propia, personal, pero su entorno ya les está marcando diferencias de comportamiento como positivas o negativas, cuando su naturaleza es la misma, que es llorar en ese caso. Pero la lectura cultural que hacemos de ese signo es lo que nosotros vamos determinando como algo propio de un género o del otro. Y entonces así es como nosotros nos vemos inmersos en esta estructura del género a nivel social sin siquiera darnos cuenta. Acabas de mencionar Ujú. otro aspecto muy importante, ¿no? Me preguntabas por el cuerpo, pues Ajá. sí, te digo, yo no soy bailarina, que más quisiera, pero ese cuerpo Ujú. es como el signo exterior de lo que vamos a cubrir, como si fuera una vestimenta y de símbolos y de significados. Tú lo dijiste bien, a la niña le pusieron una puntita rosa y al niño una azul. Así es. Es decir, estamos en un código de colores y Ujú. a partir de esos códigos de colores y de esos cuerpos interpretaremos el lugar en el mundo. Y allí también la molestia cuando a veces el cuerpo Ujú. no cuadra con esas expectativas y con esos cartabones que por tan comunes y cotidianos ni siquiera miramos, ¿no? Exacto, exactamente. Y el cuerpo, pues Ujú. también llega al lenguaje y pauta maneras de escribir, proyectos de escritura, de traducción, de elección, volvemos a la misma, de regular el mundo a partir del lenguaje, desde las preocupaciones sobre, por, desde a el cuerpo, ¿no? A ver, escúchenlo bien y que no se nos olvide. El lenguaje no solo es verbal, no solo son palabras, ¿no? El lenguaje, hay muchos lenguajes, como bien nos contaba Selena, pero hay una relación corporal intrínseca, necesaria con el lenguaje. Y nosotros en Occidente estamos muy, muy acostumbrados a tener fácilmente el pensamiento de separar las cosas, ¿no? Separamos la razón de la emoción, separamos el cuerpo del alma o el cuerpo de la mente y separamos el lenguaje de todo lo otro. Y la construcción del ser es una compleja mezcla, combinación de todos estos elementos que no son separables. Y entonces esto que nos estás diciendo implica que la forma en la que yo escribo, la forma en la que yo pienso, la forma en la que yo me cuento mis propias historias, la forma en la que yo puedo narrar a alguien más, tiene que ver con el género y tiene que ver con toda esta estructura cultural. ¿O acaso es que yo pueda, y te lo dejo como una pregunta, acaso yo podría alejarme de todo eso y construirme a mí en mi burbuja, en mi cueva, alejado de la sociedad, decir yo soy auténtico porque yo estoy escribiendo solo desde mí y alejarme de todo eso? ¿Es posible eso? Bueno, yo la pregunta que le haría a esta persona es, bueno, ¿y cómo fue que aprendiste a usar los instrumentos de escritura? Ya me pluma, cuaderno, y ahora, ¿no? Que sobre todo las nuevas generaciones escriben con los dos pulgares sobre un celular Claro, y escriben a veces solo con cuatro dedos en una tableta y sus posiciones orales pueden ser diferentes que cuando tomamos el cuaderno y el lápiz. Es decir, cómo es que ese instrumento del lenguaje, en este caso la palabra escrita, pues nos llegó a través del cuerpo. Y nos llega, o sea, no hay, salvo algunos casos extraordinarios, que pueda tomar un lápiz y escribir, ¿no? claro, Incluso procuramos que de muy pequeños las niñas y los niños pues no tomen el lápiz o un instrumento de escritura porque puede ser hasta peligroso. claro. ¿Por qué esperamos esa duración del cuerpo? Ahora, a partir de esa pregunta, pues que esta persona que cree que vive en la burbuja o en la Torre de Marfil, pues Ujú. cuestione, ¿no? Que hay este cuerpo como elemento fundamental de pensar, de escribir, de crear, de alegar, de ejercer hasta la violencia. Entonces, Sí. en este espectro, pues este cuerpo también es factible de ser criticado, analizado, comentado, querido, cuidado,
y de pensar qué hacemos con este cuerpo también. Justo, el cuerpo no es lo más íntimo que tenemos, el cuerpo también es un elemento de contacto social, ¿no? Y es un elemento en donde nos construimos como frontera, ¿no? Entre el yo y el nosotros, y en esa frontera pasan un montón de cosas de las que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, o por qué estamos actuando de cierta manera, por qué me estoy vistiendo de este modo, por qué estoy eligiendo ciertos movimientos, ¿no? Qué maravilloso lo que nos estás contando. Elena, cuéntanos, para ti, a nivel personal, ¿cómo el lenguaje ha trastocado tu relación con el cuerpo? ¿Cómo ha sido tu trayectoria en ese sentido? Es de nueva cuenta un diálogo entre mi individualidad y los discursos sociales y las condiciones sociales que me rodean. Y hablo de la edad, del sexo que me tocó, del placer que prefiero y de las exigencias también de cuidado. Entonces ha sido eso, ¿no? Ese vaivén entre lo que creo que me viene bien y lo que me dicen que me vendría bien. Oye, entonces, en este sentido, en lo que me estás contando, podríamos decir que la construcción del yo, la construcción de uno mismo, es precisamente oscilar entre lo que el mundo me dice que me vendría bien y mi propia experimentación y exploración de lo que yo descubro que de verdad me viene bien. Podríamos decir que vivir es estar en ese jaloneo entre lo que a mí me asignaron, lo que yo aprendí socialmente y descifrar qué tomo y qué modifico y qué rechazo y contra qué me peleo, pero al mismo tiempo hacerlo desde lo experiencial. Porque mi pregunta siempre es, bueno, si allá ya me dijeron que, no sé, por ejemplo, a ti te viene muy bien la heteronormalidad, y entonces tú vas por la vida y nos damos cuenta que de pronto esa heteronormalidad como que a mí no me suena muy bien, no me cuaja, no me acomoda. Pero ¿cómo descubro que hay otras posibilidades de vivir diferentes si nadie me las está poniendo enfrente? Si nadie me explica que en lugar de ser hetero yo puedo ser lesbiana, puedo ser bi, puedo ser lo que yo quiera. Si yo no tengo esa información, ¿cómo la encontramos? ¿O de dónde viene? ¿Es pura experiencia? ¿Tú cómo has vivido esa parte? Pues viene de la experiencia por distintas vías, ¿no? Hay algo que se llama la experiencia vicaria, es decir, la que no vivimos. Yo puedo, no sé, entender la cultura en Japón, Tokio 2023 a partir de una novela. Ni soy japonesa, ni tal vez nunca podré ir a Japón, no voy a entender el idioma si es que llego a ir, pero ese mundo escrito me puede dar las pautas de algo que nunca conoceré, o lo mismo un libro de historia de Francia, siglo XVII, tiene que ver conmigo, aunque quisiera yo ir, no puedo. Es decir, estas experiencias indirectas, tal vez le pudiéramos llamar, pues son parte de lo que nos hace personas. Podemos conocer la ideología de pensadores igual, ¿no? Del siglo pasado o antepasado y asumirlas en nuestro presente. Y lo mismo, ahora que tengo canas, puedo decir, ¿y si me tiño como la señora vecina o no? Es decir, tener la experiencia a partir del solo mirar, del solo convivir, también a través del arte, que es, creo yo, una de las vías más maravillosas para reconocer estos otros mundos posibles o estas otras identidades factibles o no, Ujú. porque claro, a veces aunque ya quieras, ¿no? Cambiar, pues ya no se puede, pero hay esto, ¿no? Hay mundos abiertos y ya decidiremos si los adoptamos o no. Y Entonces, obviamente ujú. reconocer esa historia que nos lleva a tomar decisiones, ¿no? Si no me tiño el cabello, a lo mejor mi decisión es meramente por ecología y ya, no voy a desperdiciar agua, contaminar el planeta, qué sé yo. Creo que va todo en el mismo paquete. Experiencia, reflexión, decisión y posibilidad también. Entonces, cuando sentimos que se nos cierra el mundo, cuando no vemos opciones, cuando nos faltan ideas de cómo seguir o cómo ir en contra de la corriente, etcétera,
hay que ampliar los horizontes, ¿no? O sea, parte importantísima de la vida es cultivarnos en ese sentido, ¿no? O sea, observar, mirar, entender el arte, involucrarnos un poco en el arte. A veces no lo entendemos, pero lo experimentamos, ¿no? Y ahí vamos creando ideas, imágenes que nos pueden ser mucho más gratas para nosotros o nos pueden dar ideas mejores, ¿no? Entonces, ampliar el pensamiento, conocer lo más que se pueda de otredades, de cosas distintas a nosotros es lo que nos lleva precisamente a podernos construir desde nuestra propia experiencia y ya no solamente desde lo que está impuesto desde afuera hacia nosotros. Oye, se nos está acabando el tiempo porque esta conversación está increíblemente rica y deliciosa, pero no me quiero ir sin hacerte una pregunta. Para ti, en todo este trayecto de vida que has tenido, cuéntanos cuáles precisamente signos o símbolos o experiencias has mirado en el arte, quizá en la literatura, que es tu área, que han trastocado profundamente la manera en la que percibes el mundo o te percibes a ti misma. Cuéntanos algunos de los eurekas más importantes que has tenido en tu vida a partir de la literatura. Yo creo que es la literatura cuando me plantea preguntas sobre personajes, por qué actuaron de tal o cual manera, generalmente por experiencias afines o muy distintas, de la literatura como posibilidad de existencias que solo se dan en la imaginación, por ejemplo, el vampirismo cuando yo era adolescente, y creo que la mayoría de los adolescentes son Ujú. cuestiones estos del monstruo Claro. y del miedo que nos atraen, ¿no? Porque es algo que empezamos a controlar también, ¿no? Ya no son esos temores de la infancia que te aterrorizan y sales corriendo, ¿no? Como adolescente, y hay una suerte de desafío en esa literatura gótica o de terror de ahora. Entonces, que la literatura pareciera eso, ¿no? El territorio que te va pautando preguntas y posibles respuestas y alternativas. Y por ejemplo, yo cuando ya llegué a estudiar la literatura como profesión, que de la literatura no entendía. Wow. Entonces, ese reto se transformó de, bueno, el vampiro, ya no te tengo miedo, se transformó en texto. Wow. No te entiendo y quiero entenderte. Wow, qué belleza. Entonces, digamos que la curiosidad ha sido parte de estos móviles, ¿no? Que nos llevan a mirar el mundo en una perspectiva diferente. Muy bien. La curiosidad, lo hemos conversado en algunos episodios en este podcast, la curiosidad nosotros nos gusta llamarla como casi parte de lo esencial del ser humano. Cuando perdemos la curiosidad por la vida o por lo otro o por lo desconocido, empecemos a marchitarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, esta curiosidad es la que nos lleva a atravesarnos, a entrecruzarnos con una otra edad y que nos lleva a quererla entender, ¿no? Y ahí está el esfuerzo importante en donde empiezan las transformaciones, los cambios de idea, la profundidad de la visión, perspectivas nuevas que uno puede comenzar a integrar a su vida. En este sentido, yo sé que tú acabas de presentar un libro hace no mucho, me gustaría que nos platicaras un poquito de qué va ese libro, recomiéndanoslo para que nos echemos un clavado junto contigo en el mundo de la literatura. Y bueno, primero cuéntanos tú y yo te hago un par de preguntas al respecto. El libro se llama Contarte en lésbico. Aún no se ha hecho la presentación formal, es decir, autora, presentadora, no, en un foro, no. Pero el libro ya está publicado a la venta y es una reimpresión. Es una reimpresión de un libro que salió en el 2010. En esta nueva versión hay un rediseño, nuevos textos, los textos anteriores los modifiqué, los Ujú. actualicé, algunos pues sí cambiaron bastante, otros casi nada y otros no. Pero bueno, esa es la intención y se llama Contarte en lésbico porque en general mi objetivo era presentar historias y una búsqueda del lenguaje de una de las formas del placer humano, del placer entre mujeres. Y contarte en lésbico. ¿Por qué contarte? ¿Cuál es la importancia de contar estas historias desde esta perspectiva? ¿Qué diferencia hace eso en el mundo? Apela
a un público que tenga curiosidad por qué sucede en este espacio de seres humanos, que somos las lesbianas. Contarte, porque también va dirigido a estas lectoras lesbianas que pudieran o no sentirse identificadas con las historias y decir, ah, sí, sucede. Y en esa identificación lograr lo que espero, ¿no? Lo que comentaba hace un rato, esta comunión con la otra, esta sorpresa de decir, ah, es una lesbiana distinta, ah, hay lesbianas diferentes, y tener también ese abanico de posibilidades para ser o decidir no ser. Qué No maravilla. sumarse, pues. Qué maravilla. Justo es mostrar una diversidad, ¿no? Y en esa diversidad permitirnos a los simples mortales que no estamos acostumbrados a buscar o perseguir esa diversidad de manera consciente, reconocernos o mirar que hay diferencias y esas diferencias sustanciales están bien. No es que yo tenga ahora que ir a ser el tipo de lesbiana que leí en esta obra que me pareció maravillosa, sino que puedo ser distinta y está bien ser distinta y puedo construir una forma única, singular en este caso, pues de lo que yo entiendo por una lesbiandad quizá, ¿no? O por una práctica sexual. Claro, Ujú. claro, y en la posibilidad de serlo, de entender, ¿no? Me imagino que en algún momento este libro caerá también en manos de hombres con hijas, con Claro, nietas, y tal vez ayude a entender esa otra que de repente se muestra tan distinta, ¿no? claro, Al claro. resto. Claro, ¿no? Esa otra que de repente se siente la oveja negra de la familia, ¿no? Que de repente somos, pues eso, señalados, ¿no? Excluidos de una manera muy sencilla. ¿Y qué hace uno cuando se identifica con la oveja negra y no hay un libro de ovejas negras que nos digan, mira, está bien ser ovejas negras, ¿no? O mira, está bien que tú no Sí, seas. las ovejas negras se divierten, viven, piensan, crean, Ujú. tienen amistades, tienen familias. Exacto. Entonces, creo que es uno de los puntales, ¿no? Del entendimiento. Qué Ojalá que maravilla. lo siga haciendo porque hasta ahora parece que sí ha funcionado un poco. Muy bien, muy bien. Hay que seguir empujando esa vía porque es muy importante, ¿no? Abre puertas y caminos para muchas personas. Elena, se nos acabó el tiempo. Me da, pues nada, tristeza porque esta conversación nos da para muchísimo más. Pero bueno, esta es la primera, ¿no? Te vamos a volver a invitar, tenlo por seguro. Y es más, quiero invitar al público a que nos deje preguntas que les gustaría hacerle a Elena para una siguiente ocasión en la que la podemos volver a tener en este espacio. Así que por favor, déjenos sus preguntas en los mensajitos de Spotify o mándenmelas por correo, ya se las saben porque se las vamos a hacer llegar a Elena y vamos a pues invitarla a una segunda entrevista en este espacio. No te vayas, por favor, sin decirnos dónde podemos encontrar tu libro, cómo se puede conectar la gente contigo si tuviera interés en hacerte, no sé, alguna entrevista, alguna pregunta, algo en específico, o si quisiera incluso la firma del libro. ¿Dónde podemos encontrar por ahora la obra? El libro por ahora está a la venta en Somos Voces, la librería en Zona Rosa. Y pues a mí me pueden escribir al correo madrigalel@gmail.com o a través de ti en un momento dado. Y pues sí, me dará mucho gusto continuar la conversación, Aralia. Creo que son temas muy importantes que a todas las personas nos tocan. O sea, no hay ser humano que esté fuera de todas estas cuestiones de las que hemos hablado. Nadie, 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 ni Putin, ni Netanyahu, ni Britney Spears, nadie, nadie, Nadie. nadie. Exactamente, nadie se salva, todos han Bueno, ni tenido Peso conflictos. Plumas. Exactamente. La identidad es algo que pesa en todos, que marca a todo el mundo y todos nos hemos peleado con ella en algún momento dado. Y para cerrar, me encantaría que nos dijeras,
¿Qué le dirías precisamente a una persona que, sin importar su edad, esté en este momento en una crisis de identidad, esté cuestionándose y esté preguntándose, ¿y yo quién soy? ¿Y por qué no soy como debería de ser? Y esté en este malestar en el que no encuentra su camino. ¿Qué le dirías? Mira, es un consejo bien personal que piense en estas moscas. Se supone que las moscas tienen un montón de ojos y miran súper Ujú, bien, ¿no? claro. Pero hay veces en que las moscas quieren salir por una ventana que está cerrada y se estampan contra el vidrio una y otra vez cuando no pueden mirar que hay una hoja de la ventana. Ujú, Y creo que como personas a mí me ha sucedido que quieres salir por un lugar y no te das el respiro para tranquilizarte un poquito, tomar distancia, que quiere decir tiempo, mirar o buscar esa ventana que seguramente está abierta y por allí se puede salir. ujú. Entonces yo cuando entro en crisis me digo, estoy en la situación mosca, vamos Correcto. a respirar. Respiremos, tomemos distancia, perspectiva y encontremos la ventana que sí está abierta, ¿no? Maravilloso, me encanta el consejo. Ahí lo tienen, seamos un poco más moscas en algunos momentos de nuestra vida, detengámonos, tomemos paciencia, tomemos respiro, tomemos tiempo y tomemos perspectiva sobre todo. Siempre decimos en este espacio que el objetivo de la filosofía es tomar diferentes perspectivas, precisamente para tener una, pues, simplemente más opciones de resolver nuestra vida de manera concreta. Entonces, bueno, pues Elena, muchísimas gracias de verdad por esta conversación. Ha sido un verdadero placer. Apenas fue un abrir de boca. Así que bueno, pues nada, iremos perfilando la siguiente entrevista con muchísimo gusto en nuestra próxima temporada que arrancamos el siguiente año. Bueno, mujer, pues de verdad muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Algo más que quieras decirle a nuestro público? Nada, agradecerles el tiempo, de verdad. Perfecto, querida, pues un verdadero placer y pues nada, escuchas, ya saben, a vivir un poco más en un estado de mosqueidad cuando entremos en crisis, tomen perspectiva, aléjense un poco de la ventana, perciban las diferentes corrientes, respiren profundo y miren una salida a la crisis. Está en ustedes, está en sus manos y lo más importante también es, siempre estamos en construcción, no lo olviden, entonces no se determinen, no asuman sus determinaciones de una manera universal y atemporal. Bueno, por mi parte es todo. Esto ha sido un verdadero placer. Nos escuchamos con muchísimo gusto en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Elena.